Colombia es el hogar de un lugar mágico, sagrado, poderoso y frágil. Respetado presidente, gobierno nacional, ANLA, este ya es un territorio donde reina la paz. No permitan que lleguen la violencia y la división a nuestras familias. ¿Es tan malo como se ve en la foto, Guido? Es peor, porque ves la foto, te da la impresión de que es un pedacito. Estos son 30.000 hectáreas devastadas solo en los últimos 3 años, Ricardo. 3 años, nada más. En los últimos 3 años. Ellos vienen a acabar con nuestro territorio. Pese al fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el acuerdo que prohíbe la minería en Jericó continúa suspendido hasta que sea el Consejo de Estado quien tome una decisión final. No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región, nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz. Van a abrir un hueco o un cráter, lo que hace que se hunda toda esta población de la región de Palo Cabildo. Capitán, ¿cómo trabajan ustedes aquí? Nuestra misión principal es la preservación del medio ambiente por intermedio de parques nacionales y con acueductos el a la presa de Chingaza. Hay al menos, creen 50 desaparecidos o quizá víctimas más desaparecidos. ¿Crees que alguna compañía minera está preocupada por lo que pasa aquí? ¿Crees que algún alcalde de esta zona está preocupado? No lo están, no saben lo que es esto, solamente están interesados en los minerales, únicamente aman el dinero. Un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter sorprendió anoche a los habitantes de Santander y otros 5 departamentos del país. En Bucaramanga, el fenómeno natural generó angustia entre la comunidad.
Muy buenas noches, es un gusto saludarles en uno de esos videos tan sensibles sobre uno de los temas que quizás sean de los más sonados en el país y que quizás también sean de los de mayor riesgo ambiental para la historia de Colombia. Nos alegra mucho contar con una invitada muy especial la noche de hoy a este espacio que se ha denominado la Cátedra del Agua, que es una iniciativa que pretende difundir información y experiencias sobre ese vínculo que cada vez lo reconocemos más entre el agua y nuestros territorios. El valor del agua como el elemento planificador base y el valor de la educación como el elemento transformador de nuestras sociedades. Alcaldesa Claudia López, bienvenida a la Cátedra del Agua y muchísimas gracias por compartir con nosotros este escenario de reflexión. Carlitos, muy querido, un gran abrazo a Juan Carlos, mi gran amigo el alcalde de Bucaramanga, a todos los que nos ven. Un gusto saludarlos, seguir unidos en esta causa, que es una causa de la vida. Con seguridad vamos a sacar adelante la defensa del agua siempre. Alcalde Juan Carlos Cárdenas, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por este espacio y a mi querida alcaldesa, gran amiga y un agradecimiento de verdad muy especial. Saludo a todos los colombianos que en este espacio nos acompañan, que están muy interesados seguramente en lo que significa la defensa del sistema de páramos. Y también un saludo muy especial a la colonia santanderiana que vive en Bogotá y que está muy pendiente de los aconteceres de nuestra ciudad. Muy buenas noches. Bueno, queremos empezar entonces con esta conversación. Esperamos que sea una conversación muy fresca. La verdad es que es un diálogo que queremos sea muy humano para que logremos transmitir esas sensibilidades que en últimas florecen ante el peligro, en el caso nuestro, inminente de un gran proyecto de megaminería que pone en riesgo el agua de más de 2 millones de personas en nuestra región, pero que además tiene una particularidad y que por ende nos conecta a todo el país. Y es que esta discusión no solo es la discusión sobre el páramo de Santurbán, sino sobre el futuro de todos los páramos de Colombia. Y quiero empezar con esa reflexión para que conversemos sobre la siguiente pregunta que me parece es pertinente en estos momentos para el país, para todos los colombianos, aún más en medio del COVID. Ustedes que como mandatarios han vivido las consecuencias de esta pandemia, las consecuencias de la afectación digamos, de los ecosistemas y cómo el agua se ha convertido en el elemento principal para salvarnos la vida. Quería preguntarles, alcaldes, ¿qué papel juega hoy los páramos en relación a nuestros territorios y al futuro de nuestras generaciones? Quisiera que conversáramos sobre eso porque hay unas iniciativas muy interesantes en Bogotá sobre regiones especiales desde un punto de vista que supera los límites tradicionales de la jurisdicción y el mando de las ciudades y nos pone a hablar sobre territorio y sobre la conexión que tenemos con estos ecosistemas. Entonces, quiero darle primero la palabra al alcalde Juan Carlos Cárdenas para que nos acompañe con esta reflexión y desde luego a nuestra invitada Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Pues lo primero, Carlos, quisiera compartirle a mi querida alcaldesa lo que ha venido sucediendo. Digamos, esto de la defensa del páramo de Santurbán no es un tema, digamos, así como sacado debajo de la manga. Esto ha sido un proceso de muchos años, o sea, esto llevamos más de 10 años, el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, unos grandes santanderianos comprometidos por la defensa de este frágil ecosistema, y ahora nosotros hemos hecho un trabajo también junto con el área metropolitana, el acueducto de la ciudad, la alcaldía, donde hemos empezado a recoger información con expertos, con técnicos, y hemos sido muy rigurosos en presentar todo un informe para que realmente la ANLA tenga esta información y tenga argumentos y que tenga conocimiento del por qué realmente no debe proceder esta licencia minera. Eso es lo primero. Y de ahí sale la iniciativa también de desarrollar, Claudia, la Cátedra del Agua, un espacio de conocimiento, de información con los jóvenes, con los niños, con los empresarios, con los diferentes grupos políticos, donde realmente se pueda elevar la conversación, donde realmente seamos capaces de explicar las implicaciones que tienen que ver desde lo social, el tema, los impactos futuros para nuestra ciudad.
Y hicimos un ejercicio muy importante, Claudia, que quiero compartirle con Jenny Gamboa, la alcaldesa de California, una mujer valiente, así como usted, comprometidísima, donde en medio de semejantes presiones que puede tener en estos momentos este megaproyecto, donde se disfrazan programas de responsabilidad social para comprar conciencias a través de una serie de recursos que en algún momento terminan sustituyendo realmente el rol del Estado, pues con Jenny hemos estado ahí al frente de este proceso. También contarle que con nuestro querido amigo, también alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, hemos construido también este espacio de sensibilización de la defensa, digamos, del Gran Santander, como lo hemos denominado. Y esto ha generado ya, digamos, como un gran sentimiento donde también los gobernadores del departamento de Santander y del norte de Santander ya empezamos a conversar de la RAPE, o sea, hablar de cómo realmente visualizar estas grandes regiones. También contarle que he estado con José Roberto Arango muy preocupado con el proyecto de Jericó en Antioquia, los empresarios también están preocupados, con Guillermo Alfonso Jaramillo en el proyecto de Cajamarca, lo ha defendido históricamente de una forma valiente, y yo creo que este es un momento donde nosotros los colombianos tenemos un momento histórico. Yo creo que hay un sentimiento, y usted lo sabe, acá en Bucaramanga fuimos elegidos bajo dos grandes principios de continuidad de Rodolfo Hernández, que fue la gran defensa del páramo de Santurbán y la lucha contra la corrupción. Y hay más de 140.000 bumangueses que votaron con esa firme decisión de defensa del páramo, y obviamente ya no representamos sino 140.000, son los 600.000 y millones de colombianos que hoy estamos preocupados por esto. Entonces yo creo que quería contarle un poco por dónde vamos en lo que creemos, en las convicciones. Esto no es un sentimiento caprichoso de Juan Carlos Cárdenas como alcalde, esto es un pensamiento y un sentimiento colectivo. Entonces quería ponerle un poco esos antecedentes, Claudia, y pues ya lo habíamos hablado antes. Yo sé que usted, por ejemplo, defiende también a muerte del páramo de Sumapaz, y bueno, yo creo que esto hay que buscar cómo elevamos las conversaciones. De acuerdo. Bueno, alcaldesa, ¿qué puede decirnos en torno a toda esta discusión? Yo sé que usted ha estado muy cercana desde hace ya varios años, porque la conoce, ha estado pendiente de esas grandes movilizaciones ciudadanas desde hace una década que se han forjado en esta región, y cómo poco a poco esa discusión se ha convertido en una discusión del orden nacional. Entonces, ¿cómo podemos ir pensándonos nosotros de que definitivamente el tema de los páramos es un tema crucial para el futuro de Colombia como nación, pero además también de cómo nos visualizamos como regiones en el país, y definitivamente en la medida en que las ciudades crecen, este elemento se ha convertido en un elemento crucial? Alcaldesa, bienvenida. Pues Carlitos, Juan Carlos, la verdad es que me complace mucho volver a integrarme a estas discusiones. Feliz ocasión para salir de este día a día de que todo no es COVID y volver a los temas tal vez menos urgentes, pero supremamente importantes, quizás mucho más importantes. Hace poco, conversando con alcaldes de otras ciudades del mundo, hacían una reflexión que compartimos alcaldes que nos encontramos de Asia, de África, de Europa, de América Latina, y es que si bien la emergencia de este momento se llama coronavirus, no se nos puede olvidar que la gran emergencia del planeta sigue siendo el cambio climático, y que nuestra manera de vivir sobre la Tierra, la de nosotros, la de los humanos, es la que está destruyendo este planeta. No son las hormigas, ni las abejas, ni los elefantes los que están poniendo en riesgo la existencia del planeta. Somos nosotros como seres humanos. Y el cambio climático es de lejos el mayor desafío que tenemos. Y pongamos esto en contexto. Los páramos, una de las cosas maravillosas, aquí que Colombia, ¿no?, publica libros y el gobierno nacional se precia de que este es uno de los países más biodiversos del mundo, y con base en eso hace diplomacia internacional y demás, pero tenemos que honrar ese compromiso. Porque tener justamente ese nivel de biodiversidad, tener 2 costas, 2 mares, etcétera, pues nos impone unas obligaciones como parte de la humanidad. En este rinconcito del planeta Tierra están la mitad de los páramos del mundo, la mitad de los páramos, que es un activo ecosistémico del planeta y de la humanidad único, del cual además derivamos
agua, que es el recurso fundamental de la vida. El recurso fundamental de la existencia humana, de la existencia de nuestro planeta, es que haya agua. De hecho, tener agua dulce es lo que caracteriza a la Tierra a diferencia de los demás planetas. De verdad que es un recurso tan esencial, tan único, tan primordial, que evidentemente debe ser la base de nuestro ordenamiento. Pero sigamos no solamente ese contexto general planetario de humanidad, sino al territorio de Colombia. Mucha gente que nos escucha dirá, bueno, pero este país es tan grande, pues no se podrá sacar agua de otros lados. No, no, no. El 2% del territorio de Colombia son páramos. Páramos de los cuales proviene este recurso fundamental que es el agua. Está el 98% del resto del territorio de Colombia para otro tipo de actividades. Pero esa que es la esencial, lo que estamos pidiendo es que haya un tratamiento de sentido común, de elemental sentido de humanidad, para el 2% del territorio de Colombia, que representa un patrimonio que es la mitad de lo que tiene el planeta Tierra. Entonces, no puede ser que nos quedaron aquí por pura casualidad de la naturaleza, ¿no? Por pura casualidad de la naturaleza, la mitad de los páramos del mundo nos quedaron aquí y no vamos a ser capaces de cuidarlos. Es un compromiso elemental con la humanidad. Pero además, ¿por qué existen nuestras ciudades donde existen? Esta historia se la sabrá Juan Carlos con más detalle o quien la conozca para los santanderes, que evidentemente son una región. Pero yo siempre suelo dar esta hipótesis del caso de Bogotá. Si uno hiciera hoy, tratara de buscar en el mapa el lugar más difícil para poner el asentamiento urbano más grande de Colombia, que es Bogotá, diría, pero ¿por qué va a poner una ciudad a más de 1000 kilómetros del puerto más cercano, pasando 3 cordilleras, a 2600 metros de altura? O sea, parece un lugar, digamos, desafiante, ¿no? ¿Por qué no poner la capital de Colombia más cerquita a los mares o en un sitio más plano, etcétera? Y la verdad es que aquí estamos por 2 razones fundamentales. Una planetaria y otra histórica. La planetaria es porque a pesar de que estamos a 2600 metros de altura, a pesar de que estamos por allá en la mitad de 3 cordilleras, a pesar de que estamos tan lejos de cualquier costa, estamos debajo justo de la falda del páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz, Chingaza, ese sistema de páramos. Gracias a eso, toda la sabana de Bogotá tiene agua por gravedad, limpia, pura, unos costos mínimos. El día que a Bogotá le toque bombear de la cuenca del Magdalena 2600 metros para arriba, agua limpia, los costos serían prohibitivos. Desaparecería Bogotá, desaparecería toda la región. De manera tal que tengamos todas estas cosas en contexto, y estoy segura que una historia similar nos podrán contar de la historia urbana de los Santanderes, de Bucaramanga, por qué está donde está y por qué no está en otro sitio, e igualmente de Cúcuta. Lo cuarto es decir que esta no es una discusión, no es solamente de región, no es solamente de nación, esta es una discusión de generación. Nosotros, los colombianos de hoy, no tenemos derecho a poner más en riesgo de lo que ya están a las próximas generaciones. En el año 2038 Bogotá va a cumplir 500 años de historia, 500 años de fundada. Hoy, en el año 2020, en la mitad de esta pandemia, están naciendo los niños y niñas que van a votar por primera vez en la historia en el 2038, cuando Bogotá cumpla sus 500 años de historia. Ya hoy, el cambio climático que estamos viviendo en el 2020 está poniendo en duda si esos niños van a tener el agua y el planeta que necesitan en el 2020. Ya el comportamiento de por lo menos 2 generaciones que nos precedieron a nosotros puso en riesgo la posibilidad de que la próxima generación pueda vivir. Nosotros no tenemos el derecho de agravar aún más esa situación. De manera que yo creo que ese es todo el contexto del que estamos hablando aquí. De verdad tenemos la mitad de los páramos del mundo, nos tocaron por suerte aquí. Ocupan el 2% de nuestro territorio. Le dan agua a los asentamientos humanos más grandes de nuestro país, que son las ciudades y las áreas metropolitanas. Y los vamos a dañar por hacer cualquier cosa. Y déjenme decir por último que esto no es una animadversión contra una actividad en particular, no es contra la minería. Sería igual de grave que nos dedicáramos a sembrar papas o a cultivar todo el páramo y destruyéramos el páramo. La función principal del páramo es producir un producto ecosistémico, su existencia en sí misma y agua. Y lo que sí deberíamos hacer
es reconocerle a los habitantes de ese páramo, a quienes lo siembran, lo cultivan, en el sentido de reforestarlo, de cuidarlo, de mantener sus cuencas, de mantener su función ecosistémica principal, deberíamos pagarles los servicios ambientales que nos prestan. Los ciudadanos citadinos de Bogotá no estamos pagándole dentro de nuestra tarifa de agua a los campesinos que viven en Sumapaz por los servicios ambientales que nos prestan. Hemos tenido agua básicamente barata gracias a esos servicios ecosistémicos. Yo creo que llegó la hora en la que lo defendamos no solamente de actividades que los desnaturalizan de su función ecosistémica principal, sino de que le reconozcamos a los campesinos que no tienen que vivir de destruir el páramo, que pueden vivir de que les paguemos adecuadamente los servicios ecosistémicos que nos prestan. Ese es, yo creo que el contexto general, digamos, que tenemos como desafío cuando hablamos del páramo de Santurbán o cuando hablamos del páramo de Sumapaz o de tantos otros que tenemos en nuestro país. Gracias, alcaldesa. Y allí además se puede anexar una discusión que tiene que ver con qué intentamos nosotros como páramo. Eso es otra de las discusiones que el gobierno nacional ha abierto en el país frente a los procesos de delimitación. Y en ese sentido, ¿hasta dónde es posible a través de líneas jurídicas definir límites estrechos entre ecosistemas además que se nutren por otros ecosistemas de transición que garantizan que la vida y el ciclo del agua se preserven? Por ello es importante además añadir ese elemento, porque una de las discusiones que se ha abierto en la actualidad es hasta dónde llega el páramo y si es posible arribita o más abajito, como dijo el señor presidente, hacer estos proyectos megamineros. O sea, esa concepción, alcalde Juan Carlos Cárdenas, esa concepción que en últimas es una discusión muy interesante también de nuestra visión de conexión con la zona de páramo, hasta dónde nos ha llevado. Y hoy, por ejemplo, en Bucaramanga, hasta dónde nosotros somos, digámoslo así, hijos de ese páramo y hasta dónde estamos conectados realmente. Alcalde, se toca... ¿Yo? Ya entró, es que estabas con el micrófono apagado. Ok. No, pues mire, Carlos, lo he venido reiterando, el tecnicismo de la delimitación del páramo me parece que no tiene, digamos, ningún asidero realmente técnico. Primero que todo, es en la única parte del mundo donde nos hemos inventado la famosa delimitación de páramos. Entonces, y cuando uno observa, usted lo menciona, llama la atención que prácticamente está bordeando esa delimitación un poco más arriba de lo que está, donde están los títulos mineros y donde está el proyecto megaminero. Luego, y plantear que el ecosistema no se va a alterar cuando conocemos que se va a perforar, digamos, esta formación geológica que no es sino apenas la bobadita de 60 millones de toneladas que se van a movilizar, se van a romper, se van a volar, o sea, va a haber movimiento gigante de explosivos en esta zona y pensar que no va a haber ninguna conexión. Todas las aguas subterráneas que alimentan todas las corrientes, todas las quebradas que conocemos en el territorio, pues eso sí me parece que es como lo siento, es que nos creen que somos pingos, pues como decimos los santanderianos, pues de no ser capaces de entender que efectivamente hay una conexión, hay un daño real y yo creo que hay que repensar realmente ese tipo de planteamientos. O sea, nos tratan de llevar a un proceso de delimitación donde se busca a todas estas poblaciones que están alrededor. Algunos municipios están siendo intervenidos o interceptados con la línea de páramo. Entonces, ¿qué los vamos a hacer? ¿Los vamos a relocalizar? O sea, eso es de verdad una cosa que no tiene ninguna presentación. Yo la verdad estoy sorprendido que realmente el gobierno esté pretendiendo utilizar ese tecnicismo, cuando también la ley establece que por encima de las bocatomas de los acueductos no debería existir ningún proyecto de tipo minero. Entonces, yo creo que ahí es donde nos quieren llevar. Yo pienso que lo que realmente se tiene que privilegiar es el sentimiento de los ciudadanos, esas verdaderas vocaciones de los territorios,
Y Claudia decía algo que es muy cierto. El cambio climático es la verdadera preocupación. Mire, acá hay informe del IDEAM donde plantea que para los próximos años, un periodo relativamente corto, en los próximos 5 años, probablemente tengamos una reducción por cambio climático de entre el 20 y el 30% de las precipitaciones lluviosas de la zona. Entonces, todo eso, un proceso de megaminería, pues definitivamente vamos a poner en riesgo la ciudad y más que la ciudad, los 2 millones de colombianos que vamos a ser afectados por el desabastecimiento, y sin hablar de toda la presencia de metales pesados, que eso también es otro de los grandes componentes en términos de salud que muchas veces, o mejor dicho, no se evalúa en este tipo de proyectos, esa contingencia futura para las próximas generaciones en términos de daños en la salud de los colombianos. ¿Quién termina después pagando eso? O sea, yo creo que ahí hay una serie de elementos que no se ponderan. Una ciudad también, lo he venido manifestando, ciudades sin agua, ¿cuál es el valor final de la economía, de los activos? O sea, yo no me quiero imaginar una situación de desabastecimiento. ¿Qué va a pasar con el valor de las empresas, el valor de las viviendas, el valor del suelo? Y esto terminamos haciendo una migración forzada, porque yo creo que cuando no tengamos agua, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener que ir a otros territorios, despoblar la ciudad. Yo creo que hay una serie de elementos que no se ponderan ni se ponen sobre la mesa. También, por ejemplo, una segunda fuente de agua para Bucaramanga, según estudios del acueducto, puede significar $200 millones, que ni siquiera llegan a compensar con las promesas de regalías que se plantean. Y yo creo que más allá de las mismas regalías y de su monto, pues sí significa simplemente arruinar un territorio, y yo creo que sería un mal precedente. Yo creo que acá lo que nos estamos jugando, Claudia, es un momento histórico donde dar ese precedente va a significar dañar otros grandes ecosistemas. Yo creo que tenemos que ser capaces de dar este gran debate, porque podemos hacer lo que siempre hemos pensado la gran mayoría de colombianos, y es que realmente nuestras potencialidades están mucho más hacia la agroindustria, hacia todos los temas ecológicos. Yo creo que hay una discusión que está pendiente y creo que es el momento de darle. Yo creo que la economía extractivista del país tiene que realmente redefinir la agenda y tiene que volverse hacia un desarrollo sostenible para el futuro de nuestras generaciones. ¿Se nos perdió Carlos? Aquí volví. Bueno, yo quiero ir, bueno, ahí el espacio, yo sé, sería muy agradable continuar toda la noche, porque yo sé que este es un espacio muy motivante, de una conversación que digamos, eleva o nos da la oportunidad como colombianos y colombianas de pensarnos nuevamente, digamos, hacia dónde vamos como sociedad, ¿cierto? Esto es una reflexión que se está dando el mundo entero, pero que hoy tenemos la oportunidad, lamentablemente, por esta crisis, de pensarlo, en donde se mezcla factores de desabastecimiento hídrico por el cambio climático, factores de uso de suelos en nuestro país. Eso abre una discusión sobre el uso de suelos, factores sobre modelo económico y visión de desarrollo, que están entrelazándose y que nos permite hoy pues virar hacia nuevas perspectivas. Alcaldesa, usted en Bogotá ha venido gestionando y manifestando la necesidad de crear una sola región al respecto de esa singularidad que tenemos los colombianos frente a los páramos. Hay una iniciativa de región especial, de región administrativa especial, que conectó a varios departamentos y que definitivamente le está abriendo ese nuevo debate también al país de que para qué sirven estos mecanismos jurídicos, porque ese también es el debate. Hasta dónde van nuestros límites como ciudad, pero también hasta dónde nuestra Constitución nos permite jugar con esa visión regional. Sobre ese tema, alcaldesa, pues nos gustaría escuchar su opinión al respecto y también un poco el mensaje de lo que venía diciendo el alcalde Juan Carlos Cárdenas del tema del abastecimiento hídrico, ¿cierto? Del porcentaje de agua potable de nuestras comunidades y la crisis que pudiéramos estar viviendo como en Ciudad del Cabo y las principales ciudades del planeta.
¿Y el micrófono? ¿Ya está? Listo. Sí, yo creo que aquí hay un tema también de centralismo burdo, diría yo, y además de política del engaño. O sea, el presidente Duque dijo en campaña que se comprometía a proteger el páramo Santurbán. Y sería inaceptable. De hecho, si existiera revocatoria, sería una causal de revocatoria que uno diga una cosa para elegirse y luego haga exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Yo creo que esa política de la mentira y del engaño es algo que además hay que castigar seriamente en la política colombiana, pues, ¿no? De manera que esa es otra arista. Segundo, ¿con qué derecho el gobierno nacional pone en riesgo las fuentes de aguas de Bucaramanga o de cualquier ciudad? ¿Con qué derecho el gobierno nacional se cree con la atribución de poder poner en riesgo las fuentes de abastecimiento de agua de cualquier municipio de Colombia? ¿El más chiquitico o la ciudad más grande? El gobierno nacional no tiene por qué tener esas competencias, ¿no? Y parte de eso es que nosotros tenemos que buscar una manera de encontrar mecanismos asociativos de diferentes escalas que nos permitan realmente desarrollar mejor coordinación a nivel nacional. Bogotá no es el mejor ejemplo de eso. Bogotá tiene un diseño administrativo especial, es distrito capital, tiene un estatuto orgánico que la regula. Eso fue una bendición para la ciudad. Le permitió modernizar su estructura institucional, su recaudo tributario, darse una normatividad propia que por su tamaño, etcétera, necesitaba. Pero también quedó como una isla. Bogotá es la única capital que no tiene departamento. Es en sí mismo un departamento, digámoslo así. Eso en términos jurídicos, pero en términos prácticos, pues Bogotá hace parte de una región, en diferentes escalas. Hace parte de una región metropolitana, con sus municipios vecinos de Cundinamarca, con nuestra gobernación de Cundinamarca, y un paso fundamental en medio de la pandemia, parece que es un milagro, es que logramos concretar por iniciativa de la bancada de Cundinamarca y de la de Bogotá, la creación por reforma constitucional de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Eso para administrar temas como la movilidad, ¿no? 2 millones de colombianos entran y salen de Bogotá todos los días. ¿Cómo es posible que no tengamos un esquema para acordar la movilidad, para acordar cómo se integra la red de metro que estamos construyendo con los regiotrans o trenes de cercanías que van a venir? ¿Cómo eso es un sistema, un tiquete, una tarifa unificada? Porque lo contrario se le va a volver la vida a cuadritos y además muy cara a los ciudadanos. Para coordinar temas de servicios públicos, temas de seguridad, temas de abastecimiento. ¿De dónde viene la comida de los bogotanos, que consumimos los bogotanos? Pues por lo menos la mitad viene de nuestros campesinos de Cundinamarca, a quienes les pagan intermediarios una miseria. Los intermediarios se quedan con la mayoría del recurso. Entonces tenemos campesinos pobres que producen nuestra comida y hogares que tampoco se la paguen exactamente barata. Hace muy poco, con la gobernación de Cundinamarca, de Boyacá, del Meta, de Tolima, del Huila, hicimos la mercatón campesina para tratar de nosotros comprarle directamente a los campesinos a un precio más justo y venderle a un mejor precio de lo que consumirían en un mercado a los hogares bogotanos. Y hay una escala más grande que es la RAPE. Y la RAPE está hecha justamente, ¿qué une a los departamentos de la RAPE? A Huila, Tolima, Meta, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. ¿Qué los une? Que somos parte de un mismo ecosistema, que es ese gran ecosistema de la región central andina, donde la joya de la corona es el páramo, el sistema de páramos de Sumapaz y Chingaza, de donde estos 4 departamentos, en diferentes partes de su geografía, derivan el agua. Pero no solamente derivan el agua, compartimos un ecosistema que se deriva de esa joya de la corona, que es ese sistema de páramos. Y por lo tanto tenemos la obligación colectiva de protegerlo. Proteger ese páramo no podría ser solamente responsabilidad de Bogotá, ni sería solamente responsabilidad de Cundinamarca, porque estos 5 departamentos tenemos ese patrimonio común. Y esa figura asociativa nos sirve, primero, para esos temas ambientales, segundo, para proteger ese sistema de páramos, tercero, para trabajar en temas ecosistémicos y también para trabajar en temas de abastecimiento alimentario, por ejemplo. La comida que no viene de Cundinamarca, ¿de dónde viene? Del Meta, de Boyacá, del Tolima, del Huila, que es en conjunto la que conforma el sistema de abastecimiento. De manera que la región de administrativa de planificación, que es la RAPE,
que une a estos 5 departamentos y a Bogotá, nos sirve sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo para esos 3 temas, para proteger e invertir conjuntamente para proteger ese gran ecosistema que es ese sistema de páramos y todos sus ecosistemas conjuntos que nos dan una naturaleza, un clima y sobre todo el agua, para trabajar en los sistemas de abastecimiento alimentario a escala regional, que todos son regionales, y procurar entre todos pagarle a precios más justos a nuestros campesinos. Esa es la verdadera paz. La verdadera paz no es solamente desarmar a los armados ilegales, esa es una parte. La verdadera paz es sobre todo incluir a esa Colombia rural muy excluida, muy empobrecida, profundamente marcada por unas brechas de inequidad, pagándole mejor la comida que producen, pagándole los servicios ambientales que también producen. De manera que vamos en esa doble vía, en esta RAPE que nos une como departamentos y a Bogotá, digamos, en ese sentido equivalente a un departamento, pero estamos creando también la región del área metropolitana, la región Bogotá-Cundinamarca, para que sean entre iguales. Y diría que este ha sido un proceso difícil en Bogotá, porque muchos de los que han estado sentados en esta silla creen que primero se comportan con los municipios de Cundinamarca pues como si fueran reyesuelos, ¿no? Cuando lo único que somos es alcaldes en igualdad de condiciones. Tan alcalde es el alcalde de Bogotá como el alcalde de Soacha o de Chía, igualiticos. Tenemos las mismas funciones, las mismas demandas, las mismas necesidades. De manera que aquí no hay nadie más importante que nadie. Y segundo, es al contrario. Es Bogotá la que más se beneficia de tener una estructura institucional para trabajar coordinada y colectivamente con sus pares, con los demás municipios de Cundinamarca y con la gobernación. Porque los demás, pues pueden aprovechar las oportunidades que trae Bogotá. Bogotá solo puede equilibrar el trabajo conjunto y equilibrado si tiene una estructura institucional de coordinación. Así que yo sí los invito, me alegra mucho que Juan Carlos diga que ya están trabajando con nuestro buen amigo el alcalde Yáñez de Cúcuta, con el gobernador de Norte de Santander, porque los santanderes son los santanderes, las divisiones políticas no son necesariamente las divisiones geográficas y mucho menos las divisiones ecosistémicas. Y es muy importante que tengamos mecanismos de coordinación sobre ellas. Bueno, ya el tiempo empieza a presionar y sé que ustedes tienen 2 agendas muy complejas en medio de esta situación que ha puesto el mundo en una nueva normalidad y que ha alterado las dinámicas de la cotidianidad y que hoy, bueno, ustedes se enfrentan quizás el reto más grande de la historia reciente y que desde luego las agendas se complican. Pero quiero ir cerrando con la siguiente reflexión para darle paso a unas palabras que quisiéramos escuchar de parte de ustedes. Lo primero que tiene que ver con el debate sobre las condiciones del agua en nuestro país. Esto que la alcaldesa mencionaba, el porcentaje de los páramos en el planeta y que poseemos privilegiados la mitad de ellos, que le aportan además agua 70% de todo el país y que además, si lo miramos desde el punto de vista del agua superficial, Colombia posee el 5% de toda el agua del planeta superficial. Entonces son porcentajes que para cualquier personaje que apareciera de la nada aquí diría, bueno, ustedes son los privilegiados y sería absurdo pensar poner en riesgo esas fuentes del futuro y del presente por estos megaproyectos, pero además también se presenta de otra parte la complejidad de megaproyectos que se sustentan sobre la base de aparentes riquezas, pero como lo ha dicho el alcalde Juan Carlos Cárdenas, ha dejado más bien empobrecimiento y ruina en las ciudades y en los pueblos donde se han desarrollado. Y para eso quiero ir cerrando con la siguiente reflexión, alcalde Juan Carlos Cárdenas. Me gustaría que pudiera compartir, ya para el cierre, una reflexión sobre lo importante que es para los santanderianos este día, porque definitivamente esta conversación está basada en la necesidad de que se abra un diálogo nacional, Entonces, pues, alcalde. Pues, gracias, Carlos. Mire, yo recuerdo unas palabras de Claudia, y creo que lo mencionó, el hecho de la protección de los páramos, primero que todo lo mencionó como querer que el páramo de Sumapaz, Claudia, usted me corrige, quería declararlo patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, señor, estamos en ese propósito. Bueno, y pensando lo que hablaba Carlos y todo nuestro ecosistema de páramos, que somos casi el 50% del mundo, a mí me gustaría, Claudia, que nos planteáramos un reto
y es por qué no elevar el tema de los páramos a hacer una solicitud respetuosa a la ONU donde podamos declarar el Día Mundial de los Páramos. O sea, me parece que deberíamos darle esa connotación. Es una solicitud que le podemos hacer a la ONU de manera muy respetuosa. Me parece que es poner en agenda cuando Colombia realmente es líder mundial en estos ecosistemas. Me parece que es como crear esa conciencia de todos los colombianos, me parece, y rescatarlo, que seamos entendidos y reconocidos por ser privilegiados y comprometernos a mantenerlos intactos, que yo creo que la humanidad nos lo va a reconocer como un gran gesto hacia la sociedad, hacia el reconocimiento del ser humano, a un derecho fundamental, que es el derecho al agua y el derecho a la vida. Entonces, me atrevo, Claudia, a hacerle esa propuesta para que realmente nos montemos en ese proceso que seguramente muchos más van a querer, otros alcaldes, gobernadores. Esto no es de los dos, sino simplemente de querer representar a un país que tiene que ser reconocido no por el narcotráfico, no por otras cosas que realmente no son relevantes, sino esto, los páramos. El Día Mundial de los Páramos me parecería que sería un gesto muy importante para todos los colombianos. Y usted hablaba también de algo que me llamó mucho la atención, esa corresponsabilidad con los pobladores de estas regiones, en el caso particular nuestro de la provincia de Sotonorte. Yo hice una apuesta de utilizar recursos de las utilidades del acueducto metropolitano porque nunca se les ha hecho un reconocimiento. Yo sé que no tengo la competencia administrativa, estoy mirando todos los elementos jurídicos, pero estoy dispuesto a jugármelas por ellos, de decirle, mira, aquí estamos, esta vaina, pues esperaría uno que sea la gobernación y el gobierno nacional, porque hay un caballito de batalla que dice que es que si no se desarrollan estos megaproyectos, entonces ahí van a llegar grupos ilegales, grupos armados, y cuando yo escucho ese discurso yo digo, bueno, entonces ¿dónde está realmente la presencia del Estado? Y tenemos que ser corresponsables, hay que estar ahí, hay que llevar acciones reales para que no se presente esa sustitución disfrazada de responsabilidad social empresarial para comprar conciencias y fraccionar estas comunidades, porque terminan fraccionándose unos a favores, otros en contra, y yo creo que la agenda hay que desarrollarla de una manera distinta, Claudia. No sé tú cómo lo veas. No, de una, te acompaño en eso, más aún, miren, ¿alguien de verdad cree que el paisaje cultural cafetero es patrimonio inmaterial de la humanidad y el paisaje de páramo no? O sea, si vamos a comparar mucho más de Colombia, mucho más atributo natural de Colombia, el paisaje natural de páramo que el paisaje natural cafetero. Si se declaró el uno, perfectamente se puede declarar el otro. Y es una causa, no solamente el día, sino la declaratoria, que nos obliga a reconocerlo ante el mundo como un patrimonio de la humanidad, como un patrimonio único que debemos proteger, entre otras cosas para liquidar, porque todavía deben quedar líderes como el presidente Duque que todavía no entienden que este es un patrimonio natural, que todavía no entienden que este es un patrimonio único. Entonces, para saltar esa discusión, si hay alguien que todavía no ha entendido que hay cambio climático, que este es un patrimonio único, que la mitad de los páramos del mundo están aquí y que esa divina casualidad lo que tenemos es que protegerla, no que destruirla, por la vía de esa declaratoria se acaba la discusión. Se acaba la discusión, no más. Lo que deberíamos estar discutiendo es cómo protegerlo. Lo que deberíamos estar discutiendo es cómo constituir la RAPE, por ejemplo, de los Santanderes para protegerlo. Lo que deberíamos estar discutiendo y reglamentarlo es cómo le vamos a pagar los servicios ambientales y ecosistémicos a los campesinos. Los que nos dicen que es que en Betas y en California han vivido la minería, bueno, pues en los próximos 100 años vivirán de proteger y reforestar el páramo. Y tenemos que demostrar que de eso se puede vivir dignamente. Lo que no podemos pretender es que lo hagan gratis y a costillas de su pobreza. Entonces, lo que deberíamos estar discutiendo es esto. Estamos involucionando. Pero además es parte del modelo de desarrollo que tú propones, Juan Carlos. O sea, de verdad, en pleno siglo XXI, en el siglo de la cuarta revolución del conocimiento, en el siglo de la economía funcionando alrededor de la digitalización, la tecnología, el conocimiento, el arte, la cultura, ¿Colombia todavía quiere seguir viviendo como en el siglo XIX de la minería, de la extracción?
¿Cómo vamos a crecer al 6, al 8, al 10%? Si nos dedicamos a destruir el poco patrimonio sin ningún valor agregado que tengamos. Entonces es una visión anticuada de generación, de nación y de región. Y lo que nosotros necesitamos proponer en el siglo XXI es una visión humanista, sostenible, para las presentes y futuras generaciones de región, de nación y de humanidad. De manera que cuenta conmigo para esa iniciativa. He estado muchas veces, ahorita no puedo estar, me encantaría, pero he ido varias veces a marchar en Bucaramanga, a acompañar a mi amigo Carlos Parra, a Danovis, a ti Juan Carlos, a el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo, a tantos colombianos que entienden que este es un patrimonio no solo de Bucaramanga, que no se está sentando un precedente solamente para Santander. Es que si son capaces de hacer minería en el páramo de Santurbán, ¿qué nos va a evitar que pasado mañana la hagan en Sumapaz? Nada. Si se crea ese precedente, se crea un precedente para el país. Y es un mal precedente. Es un mal precedente. De manera tal que esto nos debe unificar, insisto, como generación, para los que además ahorita no pueden votar, para los niños que están naciendo en Bogotá en el 2020. ¿Les vamos a restar agua? ¿Les vamos a incrementar cambio climático? No tenemos el derecho a hacer eso, ni como humanidad ni como nación. De manera que, bienvenidos muchas veces desde aquí, ya que no puedo estar en las calles de Bucaramanga, pero desde aquí cuenten con nosotros. Esta es una causa de país y esta es una causa de generación que tenemos que sacar adelante. Bueno, alcaldes, se nos acabó el tiempo de este Facebook Live, pero con mucha alegría y un mensaje además muy positivo, pienso yo también, de unidad frente a estos propósitos comunes que son en últimas los propósitos de la vida. Y por ello, pues bienvenida, alcaldesa, a la Cátedra del Agua. Esperamos que este ejercicio pedagógico pueda visibilizarse por todo el país, porque como dice por ahí un personaje de la historia, solo se ama lo que se conoce. Y queremos conocer a fondo nuestro país para enamorarnos de él a profundidad. Muchísimas gracias, alcaldes, por este espacio y un abrazo fraternal aquí desde Bucaramanga. Gracias, Claudia. Gracias, Carlos. Un abrazo, gran Carlos. Carlos, a todos. Espero nos veamos pronto en Bogotá o acá en Bucaramanga. Allá o acá nos veremos. Así es, sí, Un abrazo. señora. Un abrazo. Chao.